Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Espero que me estén escuchando bien, que puedan ver todo con claridad. Mi nombre es José Granados, es un gusto estar con ustedes y es un gusto también además estar con la señora ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez Figueres. ¿Cómo está, señora ministra? Hola, muy buenas tardes, Josué, y a todas las personas que están participando y quienes están o van a escuchar esta presentación. Quiero agradecer a la UNA por esta invitación y por ofrecer este espacio que siempre es importante para nosotros conversar sobre la OCDE. Es importante también recalcar que esta actividad se hizo en coordinación con la Asociación de Estudiantes de Comercio y Negocios Sí, Internacionales de la Universidad Nacional. Entonces, perfecto. el espacio es suyo, señora ministra. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar por contarles cuál es la agenda de esta presentación de hoy. ¿Qué es la OCDE? Primero, lo básico, ¿por qué queremos nosotros ser un país miembro de esta organización? ¿Cómo se han ya materializado algunos de los beneficios? Y en cuál etapa nos encontramos hoy del proceso. También me gustaría, ojalá, descolocar algunos mitos que se han diseminado, sobre todo aprovechando que ustedes son estudiantes en su mayoría y es importante que contemos con los datos, obviamente con la apertura absoluta para las respuestas, para las preguntas que se coloquen aquí esta tarde. Y por último, ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son los próximos pasos de este proceso? Entonces podemos seguir con qué es la OCDE. La OCDE primero, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Nació hace más de 60 años, 61 años, sobre todo como un puente de cooperación entre los Estados Unidos y los países de Europa en la posguerra para poner en práctica el llamado Plan Marshall. Esto se abre como un inicio de lo que será después una organización que trabaja para desarrollar mejores políticas para mejorarle la vida a las personas. No es una organización financiera, un organismo financiero como lo pueden ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Y el hilo común que tiene esto, y ustedes ya comprenderán en virtud de su nacimiento, es un compromiso con las economías de mercado, eso sí, respaldadas por instituciones democráticas y centradas en el bienestar de todos los ciudadanos. Crecimiento económico, pero también inclusión, sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra, transparencia, eficiencia. Esos son los pilares de la organización y de los países que son miembros de esa organización. Entonces, además de estas cualidades que son inherentes y esenciales para que un país pueda ser miembro, pues la membresía es condicionada a un proceso de evaluación por parte de diferentes comités técnicos. La organización tiene muchos comités técnicos, se compone de una secretaría, pero cada miembro además tiene delegados en cada uno de esos comités. En Costa Rica, los comités técnicos que nos evaluaron o los que nos tenían que evaluar según la hoja de ruta que se estableció hace 5 años, eran 22, fueron 22. Podemos pasar a la siguiente. La misión de la OCDE, como ya dije, ya se adelantó, pero gracias, es buscar que al ciudadano se le resuelvan los problemas, que sea el centro de la política pública y que realmente todo el aparato del Estado funcione para el ciudadano. Y ahora vamos a ver por qué esto se logra, o por lo menos en una gran medida se va a lograr más con la ayuda y la pertenencia a la OCDE. Ahora sí, 60 años de experiencia, como yo ya mencioné, ¿verdad? El nacimiento del Plan Marshall para la reconstrucción y pues vieron los miembros de esta OCDE
de esta organización que una nueva era de cooperación se podía abrir y que daba resultados. Entonces empezaron pues a pensar en estos países, ¿verdad? Que podían, por lo tanto, firmar un convenio que daba nacimiento a la OCDE en 1960 y ya entró en vigor y finalmente nació la OCDE oficialmente el 30 de septiembre del 61. Ahora, ¿por qué es importante? Y esto lo reduce en las funciones que tiene la OCDE, más o menos las 5 funciones fundamentales, y es que busca soluciones a problemas comunes, es un foro de altísimo nivel, cambio climático, migración, la tecnología y la cuarta revolución, el COVID-19 hoy en día es uno de los temas que se hace, la evasión fiscal, el soborno transnacional, estos pues, problemas que tenemos que aquejan a la globalidad, pues se trata de encontrar soluciones globales también y además ha apoyado reformas incluso más allá de sus membresías a más de 100 países como una especie de think tank y de consejero también evaluador de esos países. ¿Por qué es un gran aliado para Costa Rica? Bueno, porque aquí nos da fuente de estadísticas, ¿verdad? Nos ayuda a formular políticas con esta filosofía que yo les contaba de lo que significan las soluciones que van buscándose con la OCDE. Esta siguiente, que es el mapa mundi, me parece, sí, ¿cuáles países forman parte de la OCDE? Son 37 países. Ustedes verán en ese mapa, que por cierto es el mapa mundi de nuestro sector de comercio exterior, ponemos a América en el centro y no es eurocéntrico, nos gusta pues mostrar con orgullo que realmente somos el ombligo del mundo. Pero aquí ustedes verán que nosotros vamos a ser el 4º país miembro de Latinoamérica, el único de Centroamérica, y junto con Estados Unidos y Canadá, pues los únicos del continente. Son los países democráticos, ven a Australia, ven a los países asiáticos y Nueva Zelanda, ¿verdad? Singapur, perdón, Japón, esos son, y Corea del Sur, esos son los países en Asia, y los países europeos importantes y del Medio Oriente que son democráticos y con una libertad económica también importante y apertura en la parte comercial. Nosotros somos privilegiados porque no es una organización con vocación universal. Sí se puede decir que se trata de que sea digamos que influya en esas mejores prácticas, pero no anda tratando de ampliarse masivamente. ¿Por qué queremos ser país miembro? Ustedes ya pueden entender por qué con lo que les acabo de contar, pero vamos a ir viendo con mayor detalle qué significa. Número 1, mejores prácticas. Es fundamental, como yo les decía, que nosotros vayamos mejorando la manera en que gobernamos, en que funcionamos como institucionalidad. Hay más de 450 estándares internacionales que usa la OCDE y que se basan en evidencia. ¿Qué significan los hechos? En la OCDE, y esto omití mencionarlo, hay países con gobiernos, lo voy a decir de una manera muy simplista, de derecha y de izquierda. Hay países donde la actividad económica del país tiene mayor participación el Estado que otros países donde tiene mayor participación el mercado, pero en general se respeta la libertad de mercado. La manera en que se interviene en la vida económica por parte del Estado, en general en la OCDE, es más bien de una manera de regulación más que de intervención del Estado en la actividad económica. Entonces, si bien es cierto, cada país puede ser más o menos políticamente de uno u otra tendencia, todos los países OCDE
coinciden con ciertas mejores prácticas, aunque en la implementación puede ser diferente. El Código de Buenas Prácticas Estadísticas es un ejemplo de algún instrumento CD de mejores prácticas. En temas fiscales hay muchas herramientas, como por ejemplo las mejores prácticas en materia de transferencia de precios y para evadir la evasión y elusión fiscal. También hay mejores prácticas en manejo de residuos, que es algo sumamente importante para nosotros. Ustedes saben que somos campeones en gran parte de los temas ambientales y de lucha contra el cambio climático, pero en manejo de residuos y en agua también tenemos algunas deudas por saldar y vamos avanzando en gran medida gracias también a la OCDE. Otros ejemplos en las mejores prácticas, conducta empresarial responsable. Nosotros tenemos un punto nacional de contacto en COMEX, por cierto, que trabaja con el MEIC, que es ente rector, en la conducta empresarial responsable, para que las empresas grandes y MIPYMES puedan entender cuál es la mejor manera de participar en el mercado, por ejemplo, y respetando los derechos humanos, siendo inclusivos, respetando e incentivando la contratación de personas diversas, etc. El gobierno corporativo de empresas del Estado es uno de mis temas favoritos, les digo, porque nosotros tenemos una participación amplia del Estado en la economía mediante las empresas del Estado. Es bastante grande y lo que nosotros nos hemos puesto como tarea como gobierno, por supuesto que gracias a la ruta de la OCDE, pero en general el presidente Alvarado, en verdad, está sumamente comprometido con mejorar la manera en que se gobiernan las entidades propiedad del Estado. Nosotros creamos o terminamos ya de crear y consolidar lo que en el gobierno anterior venía haciéndose, que es la unidad asesora de la propiedad accionaria del Estado. Esa unidad que queda en Casa Presidencial tiene tareas titánicas con las empresas del Estado. Por ejemplo, en el sitio web de Casa Presidencial están todos los informes financieros y no financieros de las empresas del Estado. Hay una compilación de esa información. Se establecen las políticas de gobierno corporativo. También esa unidad está encargada de realizar los concursos para los nombramientos de los miembros de la Junta Directiva. También hay una serie de recomendaciones que tenemos que ir poniendo en práctica y aterrizando por medio de una nota de expectativas que el Ejecutivo tiene que elaborar, y esa es tarea en curso, ¿verdad?, que tenemos que hacer como gobierno, pero todo redunda en un mejor uso de los recursos, en una mayor transparencia y rendición de cuentas al ciudadano de las propiedades que son suyas, de estas empresas que son suyas, para que haya un mejor rendimiento de esos recursos, ¿verdad? Y que además el servicio que presten estas empresas pues sea también mejor. Ahora sigamos con espíritu reformista. Gracias. Bueno, aquí estábamos, aquí este aspecto de espíritu reformista es otra de las razones por las cuales nosotros quisimos integrarnos a la organización. Nosotros hace 7 años presentamos la postulación y ahora más tarde lo vamos a ver, porque nosotros en Costa Rica somos bastante buenos haciendo diagnósticos y estudios y realmente tenemos un espíritu autocrítico, tenemos un alto nivel educativo y entonces tenemos mucha noción porque tenemos muchas instituciones que nos ayudan a ello, noción de lo que necesitamos hacer mejor, cómo tenemos que reformar el Estado, el funcionamiento del Estado. Eso está bastante diagnosticado, pero nos cuesta bastante llegar a acuerdos en lo concreto. Incluso nuestra sociedad, me parece a mí, que tiene bastantes consensos sobre las cuestiones esenciales en Costa Rica. No creo
que un movimiento para instaurar un ejército tenga mucho éxito. Yo me acuerdo con lo de la trocha que hubo algún intento, pero eso realmente es excepcional, o un movimiento para privatizar la caja o privatizar la educación enteramente, o un movimiento para que la prensa ya no tenga tanta libertad de expresión. En fin, nosotros en general somos un país, en general muy de centro, pero nos cuesta mucho arrancar con ciertas reformas. Y este espíritu reformista, estas exigencias tan increíbles de esos 22 comités, pues nos hicieron construir un consenso gracias a esa ruta que teníamos y a ese anhelo que teníamos de entrar a la organización, que nos lo hizo. No les voy a decir que fácil, no fue nada fácil pasar 14 leyes en año y medio y además hacer otras cosas que hemos hecho a lo largo de los 5 años. No ha sido fácil, pero teníamos todos este espíritu. La clave ahora y el gran desafío es seguir con este espíritu reformista después. Y en eso nos va a ayudar mucho que el comité número 22, el Comité de Análisis Económico y Desarrollo, evalúa a todos sus miembros cada 2 años. Nos da una realimentación en los planos de macroeconómico, de política de inclusión, de política regulatoria general, y nos dice, ustedes tienen esto por mejorar, y nosotros mismos nos comprometemos a mejorarlo. Y 2 años después nos van a hacer ese examen de nuevo. Ya nos lo han hecho 2 veces porque hemos estado recibiendo el privilegio de esos análisis desde que somos candidatos, y ese es uno de los grandes valores agregados de esta organización. Siguiente, por favor, estadísticas, indicadores confiables y comparables. Nosotros el año pasado o antepasado, en realidad fue una de las primeras leyes dentro de esta batería que les cuento de 14 leyes, pasamos una ley para fortalecer el Sistema Nacional de Estadísticas. Un país sin estadísticas confiables no puede funcionar en la OCDE. Y entonces nosotros, por dicha, ya teníamos nuestra INEC, nuestro rector del sistema de estadísticas, pero vieran que por más que nosotros tenemos estadísticas confiables y sistemas muy buenos de información, nos faltaba hacerle un pequeño upgrade, como dicen en inglés, porque necesitábamos dotarle de más recursos para que el INEC pudiera planificar mucho mejor sus encuestas y todos los análisis que se hacen. Entonces, logramos pasar esa ley y pues nos elevaron esos estándares siguiendo el Código de Buenas Prácticas Estadísticas, que lo mencioné al principio, y ya estamos ahora sí en la vanguardia de las estadísticas, y nos debe llenar de orgullo ese alto estándar que ya hemos seguido gracias a esa ley, que es la 96-94, para quienes quieran apuntarla. Ahora, en eficiencia y transparencia, gracias. En materia de eficiencia y transparencia, yo ya les comenté sobre todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo de las empresas del Estado. Es fundamental, pero en eficiencia también está cómo hacemos uso de los recursos públicos en general, cómo nosotros ponemos a disposición la información pública al ciudadano, por ejemplo, cómo nosotros hacemos para, dentro de ese uso eficiente de los recursos y transparente, crear un sistema de compras públicas para que haya más competencia y para que haya eficiencia y transparencia. Es decir, para evitar corrupción, que es una de las cosas que nos hace carísimos, ¿verdad? Es decir, que a los estados los puede hacer muy caros. Y en ese sentido incluyo también la reforma, o más bien el fortalecimiento de las autoridades de competencia, porque con más competencia, más transparencia y más eficiencia, el Estado va a usar mejor los recursos que pagamos todos los costarricenses, ¿verdad? Y eso es fundamental.
En atracción de inversión extranjera directa, que es el campo sobre todo de comercio exterior del ministerio que tengo el privilegio de dirigir, pues es importante entrar a la OCDE porque nos da un pequeño, quiero decir, como un certificado, como un ISO al país de cumplir con todas estas mejores prácticas. Yo, incluso los fondos multilaterales pueden estar tranquilos que a pesar de nuestras finanzas, pues al tener esta evaluación cada 2 años por parte de la OCDE, hay una cierta garantía de que nosotros no nos vamos a descarrilar. Entonces, yo creo que eso es importante. Otros temas específicos que ayudan a traer mayor inversión extranjera directa es, por ejemplo, una reforma legal que hicimos dentro de esas 14 leyes para habilitar la posibilidad de que bancos extranjeros vengan a brindar servicios no ya solo con oficinas subsidiarias, sino con sucursales. Es decir, que operen igual de lo que operan los bancos aquí. Obviamente con las mismas normas prudenciales que aplican y con la misma supervisión, ¿verdad? También se reformó la ley reguladora de mercado de valores para nuevos productos, para que haya una mayor variedad de inversión, de instrumentos para invertir, como por ejemplo los derivados. Entonces, nosotros con estas tareas que nos va dejando la OCDE, también tenemos una gran tarea en mejora regulatoria, que incluye competencia, incluye trámites, incluye cómo el país requiere y regula más bien la actividad económica, pues todo eso nos va a hacer más competitivos y nos va a ayudar mucho en la atracción de inversión extranjera directa. Ahora, influencia en las decisiones globales. Bueno, suena un poco pretencioso. Por supuesto, que nosotros sabemos, y con modestia lo decimos, porque también sabemos que tenemos mucho por aprender, que nuestro tamaño pues no se condice con nuestra posición en muchos de los foros internacionales. Lo vemos ahora en el COVID, ¿verdad? Nuestro país realmente ha estado a las alturas. Nuestro país en general ha tenido una autoridad moral en el mundo por las condiciones que tenemos tan audaces, las decisiones audaces que hemos tomado, crear un sistema de seguridad social antes que el Sistema Nacional de Inglaterra en 1941, abolir el ejército, la educación pública para niños y niñas desde el siglo XIX y otras decisiones históricas como la lucha o la conservación de la naturaleza y ahora el plan de descarbonización, pues nos permite entrar a este foro y participar de tú a tú con los líderes de los países que están tomando decisiones y eso es sin duda invaluable. Ahora quisiera comentarles muy brevemente algunos ejemplos de cómo se han materializado. Y a mí me gusta mucho esta foto que usamos, que el equipo se escogió, porque representa la nueva generación que realmente debería sentir con mayor impacto los beneficios de este proceso si el país sigue en esta ruta y lo hacemos bien. Y por eso pusimos a una niña. Además, porque la mujer debería tener un campo garantizado dentro de la protección de sus derechos, ¿verdad? Y el hombre también, obviamente. Pero aquí tenemos algunos ejemplos de funcionarios de los diferentes ministerios que han participado. Más de 20 instituciones participaron en este proceso y realmente han adquirido unas herramientas, una inspiración muy bonita y eso es lo que debería ir permeando en nuestro país. Y aquí lo que ella dice, Cintia Zapata, de la oficina o la Dirección de Consumidor del MEIC, es que todos los principios de la OCDE nos obligan a pensar fuera de la caja para lograr concretar nuestros objetivos.
No somos pequeños para la OCDE, somos un país que sueña y piensa en grande. De nuevo lo vemos ahora en COVID, que bueno, esta crisis nos va definitivamente a obligar a pensar fuera de la caja. La siguiente, por favor. Este es un funcionario del MISIT, Federico Torres, que resaltó el gran valor de la cooperación y el trabajo conjunto ya con los países miembros. Como les decía, los delegados de cada comité, los países tienen delegados y pues ellos han trabajado con nosotros y ese es lo que él resalta de este trabajo. La siguiente, por favor. Aquí está, sí, Henry Vargas del Banco Central. Lo que él resalta a su vez es más bien el salto a futuro en el manejo de datos y cómo esto nos va a servir como una gran herramienta para pues, contribuir a que las modificaciones a los manuales, que serán las recomendaciones globales, pues se incluya, ¿verdad?, cualquier aporte nuestro. Y por último, en el Ministerio de Salud, Jennifer Lee nos recuerda que trabajó mucho en todo el manejo de químicos. Se hizo en Costa Rica, gracias a este proceso, un protocolo de manejo de químicos. Pues muy contenta porque tenemos hoy un camino que no teníamos antes, planes, cronogramas, una hoja de ruta, un sistema de gestión de químicos que sigue los mejores estándares internacionales. Eso es una maravilla porque el trabajo de nosotros, los funcionarios públicos, a veces pues podría tener una repetitiva ejecución sin entender muy bien para qué estamos haciendo. Entonces, hoy por hoy, gracias a los cambios de la OCDE, realmente uno comprende el valor agregado que tiene cada funcionario y cada entidad del Estado. Y así debe ser por el bien de las personas en Costa Rica. Vamos ahora a nada más a dar un pequeño, si quieren la siguiente, gracias, un pequeño ejemplo de algunas cosas. Bueno, la anterior era un sitio web que estableció, gracias, la OCDE para el COVID, cómo se mantiene actualizado, pues ofreció una plataforma actualizada donde los países comparten todas las medidas que han tomado y las lecciones que han aprendido, y eso es una manera de colaboración en estos momentos. Ya, muchas gracias. Bueno, vean ustedes que aquí también escogimos muy importante una carrera, pero en equipo. Y entonces quisiera pues empezar a contarles qué es lo que nosotros llevamos. Vean ustedes que ya logramos 22 comités aprobados. Requirió de muchísimo trabajo de muchas instituciones, como yo les dije. Primero, la manera en que tuvimos que trabajar, y Marianne Bennett, que creo que está aquí también, es la coordinadora del proceso. Marianne ha estado desde el día 1 en esta tarea, bueno, como Ana Jiménez también, y Tatiana Vargas, que creo que está aquí, pues se unió después, pero desde el día 1 montar el esquema y la manera en que tenemos que trabajar y pensar en equipo, también con apoyo incluso a veces del sector privado, de las universidades. Eso ha sido fabuloso. Y vean que los trabajos empezaron en el 2015, la parte ya de la hoja de ruta con los 22 comités, y tuvimos que trabajar mucho durante 2 años para ya ver el resultado de los primeros 9 comités que se aprobaron. Comercio, fue el primero, que es el de comercio exterior, porque ahí tenemos mucho avanzado. Realmente nosotros en materia de comercio exterior somos un país, bueno, pero de primera categoría, ¿verdad? Y después, bueno, en salud también, ya lo había yo mencionado, en agricultura también, porque tenemos mucha presencia institucional y apoyo de la institucionalidad en las actividades agrícolas. Y eso es muy importante también. Y así fuimos avanzando. Ustedes verán que en algunos casos donde había más polémica o donde había más necesidad de pasar leyes, pues ahí fue donde el trabajo requería mayor tiempo. Esto de los 22 comités significa
que el país pues cumplía las expectativas. La OCDE en realidad lo que hace es que el país, en un ejercicio completamente voluntario, porque nosotros fuimos voluntariamente a la OCDE a decir queremos ser candidatos, pues nos da la tarea y nosotros tenemos que hacer todos los ejercicios. Es como meterse en el mejor gimnasio y si en realidad si uno no hace bien lo que le dice la instructora o el instructor, pues los resultados no se van a ver. No es que lo van a obligar a uno o a una a hacer tal o cual cosa porque si no lo echan, ¿no? Pero si usted paga la cuota, pues va a estar ahí en el gimnasio de altísima categoría, pero no va necesariamente a ver los mismos resultados que otros que son más disciplinados. La siguiente, lo que queríamos proyectar aquí es que es un proyecto del país. Realmente esto trasciende gobiernos, trasciende colores políticos, la única bandera obviamente aquí es del país. Se inició el acercamiento desde el 2012, ya en el 2013, si no me equivoco, se logra ya la candidatura. Había que trabajar para llegar a ser candidatos con el gobierno de doña Laura. En el gobierno de don Luis Guillermo se hizo mucho avance, 12 comités bueno, y primero, perdone, lo más importante, país, una operatividad de la medida de lo posible o una cultura OCDE para que la transición después sea más fluida. Y lo de la asamblea quería rescatar porque nosotros somos el único país que ha establecido una comisión especial legislativa multipartidaria o multipartidista en la Asamblea Legislativa, casi que especializada en proyectos OCDE. Eso permitió realmente que lográramos el cometido, porque habría sido muy difícil para mí, para mi equipo, para los equipos de los diferentes ministerios que trabajaron en esto, ir a explicar los diferentes proyectos de ley a diferentes diputados y diputadas y el equipo de asesores también, que fue fantástico. Eso realmente nos facilitó mucho la vida y hubo un compromiso. Y además realmente esto lo importante es que era un proyecto del país y eso fue algo sumamente importante. Lo que falta ahora es que firmemos el acuerdo de adhesión. Esperamos en las próximas semanas firmar ese acuerdo de adhesión, que es un instrumento internacional. Después, ese acuerdo, que es un instrumento complejo internacional, lo presentamos a la Asamblea Legislativa para aprobación. Esperamos que a medio año o antitos podamos lograr esa tarea y se pasa el proceso legislativo en la comisión especial y luego en el plenario, posteriormente una consulta a la sala constitucional y el Poder Ejecutivo sanciona la ley y esta ley, este protocolo de adhesión, pues se va a depositar ante las autoridades francesas para ya finalmente ser el país miembro. Nuestra meta es terminar antes del final de año y pues vamos a ver, yo creo que tenemos un buen pronóstico, vamos a ver. Ahora, mi parte favorita, los mitos y las realidades. Ustedes no sé si han oído que le dicen la OCDE el Club de los Países Ricos. En realidad, la verdad es que el requisito, como ustedes pudieron ver, es que haya democracia, que haya libertad, que se respeten los derechos humanos. Hay una serie de requisitos más bien intangibles, más que
perdón un momentito, perdón un momentito. Unos intangibles más bien que redundan efectivamente en un mayor crecimiento económico. Entonces, disculpen, entonces esas características intangibles, ese funcionamiento, esa apertura, pues es la que debería redundar en un mayor crecimiento económico, en un mayor desarrollo humano. Y eso es lo que importa. Y las mejores prácticas internacionales, pues es lo que caracteriza a esta organización. La siguiente, por favor. Terminar. Como yo les decía a ustedes, la OCDE no impone requisitos al país. En las discusiones legislativas se hablaba muchas veces si esto o el otro requiere la OCDE. Pues de una manera simple, siempre decíamos esto sí, esto no, porque eran recomendaciones sin las cuales, es decir, si no atendíamos algunas de las recomendaciones, pues no íbamos a ser admitidos porque no cumplían con las mejores prácticas. Un ejemplo es la independencia del Banco Central o la independencia del INEC o de las autoridades de competencia. Hay otras nociones o acciones que donde había mucha flexibilidad para que cada país se adaptara. Pero en general, son condiciones autoimpuestas para lograr el cometido, ¿verdad? El siguiente. Bueno, esto es muy importante y se los decía anteriormente. No es una organización que quiere uniformidad. No es una organización que busca identidad entre los países. Al contrario, la diversidad es fundamental. El respeto a los derechos humanos, que tiene que ver también con la diversidad, es uno de los pilares. La OCDE se basa también en la libertad política, y además hay países que por sus configuraciones también, incluso económicas, o las ventajas comparativas en la producción, los perfiles del talento humano, topográfico, etcétera, pues hacen que necesariamente tenga que respetarse más bien la singularidad de cada país. La cultura es parte esencial también del respeto a la cultura de la OCDE y de la educación que se quiere también rescatar en esta organización. Y la última, me parece que esta es la última, la pregunta que se hace mucha gente, o la prensa por lo menos, la insinuación según la cual la OCDE es demasiado caro, es un lujo y menos ahora nos lo podemos dar. Bueno, eso es realmente un mito. Nosotros, al contrario, vamos a recibir réditos, muchas veces intangibles, muchas veces que se sentirán en el mediano y largo plazo, pero es sin duda es una inversión. La prueba PISA, por ejemplo, las pruebas PISA nos han permitido vernos en un espejo en temas de educación. El impulso a la red de cuidado que hemos dado en Costa Rica, que libera muchas veces a las mujeres, madres solteras, para que puedan trabajar y que ayudan a que el niño o la niña pues tenga un mejor pronóstico de desarrollo en su vida. Eso pues en gran medida es un logro acompañado con la OCDE. Y hay muchas otras ejemplos que podemos dar y que, por ejemplo, una persona, la delegada de Letonia me decía que en su país, gracias al ingreso a la OCDE, pudieron medir estimativamente, por supuesto, el impacto en las mejores prácticas de gobierno corporativo en las empresas del Estado, que pues se midió estimativamente en un mayor rendimiento de 5% de esas empresas. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. El costo de la cuota, que todavía no se ha fijado, pero que puede estar alrededor de los 2 millones de dólares, su equivalente, pues ese costo realmente representa
no sé si es como 0,002 o 0,6, menos de 0,1% del presupuesto nacional, realmente nos da muchísimo cambio por todas las razones que yo ya he desarrollado. Y es un símbolo de un país que busca lo mejor para sus ciudadanos. Bueno, esto yo ya les había mencionado, disculpen que a mi equipo sobre todo que me salté, si quiere podemos saltarnos los próximos pasos. Y este es un mensaje muy importante que a mí me gusta dar porque, por lo que les decía, en realidad, este proceso que culmina, esperamos que culmine este año, va a ser el inicio, en realidad, más bien el principio del aprovechamiento de la organización. Va a ser el desafío más grande porque nos va a tener que probar, vamos a tener que probarnos a nosotros mismos que podemos ser reformistas, que podemos querer lo mejor para nuestros ciudadanos, que podemos enfocarnos y ser constructivos en nuestros consensos y entender cuáles son las decisiones, o más bien entender que el proceso de decisión tiene que ser basado en evidencia, en los hechos, ojalá no en las llamadas ocurrencias o pues posiciones que a veces, bueno, primero, todas las posiciones son legítimas, pero que a veces dejan de lado más bien la evidencia y los hechos, y pues yo creo que nos va a elevar el estándar de la discusión política en nuestro país, y eso es un anhelo importante que tenemos que tener. Yo creo que con esto, no sé si, exacto, terminamos esta presentación y prefiero más bien ya dar el espacio para preguntas. No sé si me excedí en el tiempo, y si lo hice, lo siento, Josué, y todas las personas que nos escuchan. No hay problema, señora ministra. La mayoría de las preguntas que teníamos por aquí apuntadas, ya usted durante su exposición las evacuó. Entonces, si me permite, tengo unas preguntas por acá, que creo que fueron como las que quedaron por fuera. La primera sería, ¿cómo se verá afectada Costa Rica en términos de flujo de cooperación internacional y qué opciones tiene en caso de que la crisis ocasionada por COVID-19 nos deje en una condición económica mucho más difícil que la actual? El ser miembro de la OCDE trae como resultado que seamos país de renta media, lo cual trae como consecuencia que no se asigne ayuda de organismos de ayuda humanitaria u ONG. Ejemplo, ACNUR ya lo ha dicho, que ¿qué harán desde la membresía de la OCDE para tener recursos para apoyar los procesos sociales? Y creo, discúlpeme, que Claro. esta podríamos ligarla con cuál es el impacto que podríamos esperar, el impacto social que se podría esperar con la adhesión de Costa Rica al organismo. Bueno, muy buena la pregunta. Nosotros en realidad somos país de renta media desde antes de esta incorporación a la organización. El anhelo, yo creo, de todos los costarricenses es llegar a ser un país de renta alta. La clave está en la distribución de esa renta, ¿verdad? Eso es un tema que a nosotros nos tiene lastrados, la desigualdad o inequidad en la distribución de la renta y de las oportunidades, así como, o más bien en parte dada por la informalidad tan alta que estamos teniendo, es uno de los grandes desafíos. Y nosotros tenemos que, como derrotero, pues ponernos a ver cómo llegamos a tener renta alta en promedio, pero también en distribución. Y ese, en realidad, debe ser nuestro norte, que las personas todas vivan mejor, con más acceso a los bienes y servicios que necesitamos para vivir todos dignamente y ojalá alcanzar nuestro máximo potencial. Yo creo que el anhelo de ningún país es quedarse en una renta baja para poder tener acceso a cooperación. Al revés, me parece que el anhelo más bien es seguir avanzando. Sin embargo, sí es importante decir que el acceso a la cooperación depende mucho de los cooperantes, depende de los acuerdos que haya con los diferentes países. Nosotros recibimos alguna cooperación todavía,
eso se hace a través de Cancillería y Mideplan, y entonces yo no tengo el detalle, pero sí nosotros somos todavía sujetos de objetos de cooperación en algunos campos, y de todas maneras la manera en que también nosotros cooperamos con organismos pues varía, siempre es en cooperación, digamos, donaciones o cooperación técnica, que tenemos bastantes. Incluso los países nos ayudaron con cooperación para algunas asesorías en este proceso, pero además nos ayudan en otros temas. Y yo creo que eso, independientemente de entrar o no a la OCDE, todos los aspectos de la cooperación internacional se están revisando. Yo no soy la experta en ese campo, pero sí sé que, por ejemplo, la ministra de Planificación ha querido que se cambie ese concepto, porque pasa parecido como lo que parecía con la red de cuidado, lo que ocurría con la red de cuidado que don Juan Luis Bermúdez solucionó, y después de un largo proceso de también su antecesor, bueno, que es el primero que inició eso fue el presidente Alvarado, evitar que porque generalmente es la mamá, pero puede ser el papá o los cuidadores del menor aumenten su ingreso, ya no sean beneficiarios de la red de cuidado. Y entonces ahí sí ocurre esto del huevo o la gallina, que probablemente es la preocupación de la persona que hace la pregunta, y pues la norma que interpretaba eso se modificó, o gracias a una interpretación correcta ya eso no ocurre. Desde hace poco se logró ese cambio. Esa es la idea. Y yo creo que hay un consenso en esos organismos, algunos de ellos por lo menos, en que así tiene que funcionar. ¿Cuál es el impacto social? Yo creo que con esta serie de cambios en la manera en que el Estado funciona para las personas, el impacto social es que se le mejore la vida a las personas, que tengan acceso a mayor actividad productiva, por ejemplo, que tengan un mayor acceso a bienes y servicios más baratos gracias a una autoridad de competencia que regula mejor los mercados, por ejemplo, que tengan acceso a una mejor educación con programas del bilingüismo, de conectividad, que lo que está haciendo el Ministerio de Educación mucho se basa en recomendaciones OCDE, y yo creo que poco a poco, porque no hay nada más social que lo económico y no hay nada más económico que lo social. Aquí no hay un divorcio, es decir, las políticas económicas tienen que tener al final el propósito de mejorar la vida y la calidad de vida de las personas, que es lo social. Y la inclusión social tiene que redundar en mejor acceso a un bienestar económico, a ingresos. La verdad es que necesitamos ingresos para vivir, y hoy más que nunca lo vemos. Si nosotros no tenemos ingresos, no tenemos pues una calidad de vida mejor de la que, ¿verdad?, tenemos si tenemos más acceso a ingresos. Entonces, yo creo que es holístico. Muchas gracias por su respuesta, señora ministra. Vamos a ver otra preguntita que tenemos por acá. ¿A qué se compromete el país una vez logre el ingreso al organismo? ¿Qué propone la nueva estrategia de privacidad nacional requerida para el componente de comercio electrónico, y en general qué ventajas y desventajas enfrentaremos comercialmente? Perdón, son 3 preguntas, me parece. Lo primero es los compromisos, lo segundo es privacidad y datos, y lo tercero es ventajas comerciales. ¿Es así? Ay, no lo oigo, Josué, tiene el micrófono en silencio. Ya. Disculpe, disculpe. Sí. La primera sería, sí, ¿a qué se compromete el país? La segunda sería, ¿qué propone la nueva estrategia de privacidad con el componente de comercio electrónico, y las ventajas y desventajas que enfrentamos comercialmente? De acuerdo, el país se compromete a cumplir los instrumentos o las convenciones a las cuales, bueno, las convenciones y los instrumentos de la OCDE, algunas de ellas, la mayoría ya el país es parte de ellas, como por ejemplo la convención que combate el soborno transnacional, el cohecho. Somos parte, es una convención OCDE, y nos comprometemos a seguir respetando todas esas herramientas, es decir, no vamos a denunciar una vez que entramos a la OCDE las convenciones que están
que forman parte de ese paquete, entre comillas. Por supuesto, respetar los estatutos y ciertos compromisos, como digo, como la cuota y participación activa en la organización. También se compromete a tener esa evaluación cada 2 años del Comité de Análisis Económico y Desarrollo. Permiso. Por otro lado, en cuanto a la protección de datos o la privacidad, esa es una de las mejores prácticas y el país ahí tiene tal vez una buena norma, buena normativa, pero tenemos que fortalecer todavía más la PRODAV y en eso el país tiene una tarea que el Ministerio de Justicia se la está tomando muy en serio. Perdón. Y eso es una cosa muy importante ahora en la era digital. Además es muy importante en temas de estadística, porque una de las cosas que hizo la ley que reformó y fortaleció el sistema de estadístico es que le dio más acceso al INEC a data de instituciones y a la vez obliga a que esa data sea resguardada. Entonces, eso es un tema que va de la mano, efectivamente, como dice la pregunta, con la era digital. Y lo tercero, los beneficios en el plano comercial, de comercio internacional, yo creo que nos da, como digo yo, una plataforma mayor para atraer inversión y esa inversión extranjera generalmente se instala en nuestro país para exportar a otros mercados, ¿verdad? Nosotros somos pequeños, entonces las empresas que vienen a invertir se van a instalar también para el comercio de empresas que ya están instaladas en Costa Rica y que pueden competir y pueden innovar porque debería de haber un mejoramiento en el sistema financiero, en el sistema de competencia, en todas las áreas económicas del Estado y pues eso nos va a permitir innovar más y pues participar más en el comercio internacional. También los foros del Comité de Comercio y el Comité de Inversión, tenemos esos 2 comités en la OCDE, nos permiten estar al día en las mejores prácticas y pues eso también redunda en mayor comercio y mayor inversión. Ya casi van a ser las 7 y habíamos acordado que iba a ser hasta las 7. Tengo una pregunta que me parece interesante y no sé si podría ser la última, que nos dé tiempo de responder, y es cómo apoyar desde las municipalidades para cumplir con los objetivos país y los objetivos de la OCDE. Bueno, muy buena esa pregunta. Hay temas de gobiernos locales. Una de las cosas interesantes también es que el aparato estatal es uno. Entonces, ¿cómo integrar mejor a las municipalidades en las mejores prácticas? Y hay temas en la OCDE que se dedican a los gobiernos locales y a mejorar la manera en que el ciudadano tiene acceso a gobiernos locales. Por ejemplo, también un tema de integralidad es en todo lo que tiene que ver con mejora regulatoria y también tramitología, pues a la OCDE le interesa o las mejores prácticas dicen que entre más consistencia haya y menos duplicidades en la tramitología de la vida de una persona, ya sea en la vida comercial o en la vida personal, pues mejor va a tener esa persona una mayor calidad de vida va a tener. Y eso pasa por las municipalidades muchas veces. Entonces, definitivamente las municipalidades son parte que debe quedar también, digamos, al amparo de toda esta mejora que se está haciendo en el país. Muchísimas gracias, señora ministra, por haber participado en esta actividad. En serio estoy muy agradecido y estoy seguro que hablo también de parte de la Asociación de Comercio y todos los presentes, fue muy provechosa su exposición el día de hoy. Muchísimas gracias y ojalá que en su trabajo le vaya muy bien y muchísimas gracias también a su equipo por todo ese esfuerzo que hicieron para poder conseguir este gran logro. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a mi equipo y felicitarlo por todo el trabajo que hacen y a ustedes, Josué, a la asociación, a todas las personas que me están escuchando, agradecerles este espacio. Es muy importante para ustedes y los felicito por el interés. Esta materia es muy abstracta, es difícil para mí incluso a veces transmitir,
pero nos apasiona porque realmente creemos que va a cambiarle la vida a las personas y entre más personas entiendan eso, en realidad pues más apoyo se va a tener y más exigentes van a ser ustedes con los gobiernos para que sigan haciendo política con base en evidencia, para que sigan queriendo mejorar el Estado y ustedes son los ciudadanos que van a tener en sus manos mucho poder para que se haga esto y que el país siga siendo un país reformista. Así que le agradezco más bien a ustedes este espacio. Listo, muchísimas gracias, señora ministra, muchísimas gracias a todos los participantes, que tengan una muy buena noche y Buenas noches. hasta pronto. Hasta luego y gracias.